Dios le bendiga, gracias por estar. Gracias por estar ahí del otro lado. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, el Señor le bendiga. Saludamos a nuestros amigos de Apocalipsis Network, que el Señor también le bendiga. Y como decimos siempre, como el Señor tiene palabra para nosotros aquí, también tiene palabra para cada uno de ustedes. Así que el Señor le bendiga, estén expectantes por lo que Dios está haciendo y va a continuar haciendo sobre nuestra vida. Así que diga conmigo si trajo su Biblia y si tiene fe: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que hay algo que estamos de acuerdo nosotros en muchas cosas, pero hay algo que siempre estamos de acuerdo, es que tendríamos que vivir en un lugar mejor, donde no, por ser creyentes, no hubiera rechazo, no hubiera persecución, no hubieran dificultades, que tuviésemos la oportunidad de expandir el reino de los cielos, expandir el evangelio sin que nos ofrezcan resistencia, que haya una apertura para poder predicar las buenas nuevas de salvación y que todos aquellos a quienes le hablemos reciban al Señor en su corazón y se entreguen y sean transformados por el Espíritu Santo. Pero vivimos en un mundo donde está lleno de corrupción, un mundo lleno de pecado, que un día estuvimos allá, pero por infinito amor y misericordia el Señor nos rescató de ese lugar y nos trajo a su luz admirable. Y tenemos que luchar todos los días contra la tentación, contra el pecado. Tenemos que batallar en el espíritu contra todo ese tipo de cosas que aún quiere entrar en nuestra vida. Siempre seremos perseguidos por el hecho de ser cristianos, creyentes. Siempre seremos perseguidos por las tentaciones, por los pecados, por los placeres del mundo, por las cosas de la carne. Siempre seremos perseguidos. No quiere decir que cuando estábamos en el mundo no éramos perseguidos. Claro que éramos perseguidos. La diferencia es que caíamos enseguida. Pero hoy tenemos a nuestro Dios que nos ha enseñado qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso tenemos que tener lucha constante en nuestro espíritu. Estar fortalecidos en la oración y en la fe, buscando a Dios para que fortalezca nuestro interior y no caer en las tentaciones. No caer en lo que el mundo ofrece. Por eso de ahí le digo que sería bueno tener otro lugar para vivir, donde no haya tentación, donde no haya pecado, donde podamos solamente hacer la voluntad de Dios y nadie nos avergüence, nadie nos rechace, nadie nos ignore, nadie nos cierre la puerta. Poder expandir el reino contando los testimonios que Dios ha hecho en nosotros y viendo cómo las personas se entregan a Cristo. Sería el mundo ideal. Y ese lugar existe. En cierta forma ese lugar existe. El problema es que para alcanzarlo no tenemos que estar vivos. Ese es un problema. Pero es un lugar celestial y en eso estamos de acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué vivimos en este mundo? Que por ser creyentes ya muchas personas nos rechazan, nos cierran la puerta. Que por ser cristianos parece que somos como de otro mundo, de otro planeta, como que somos raros. Que porque la palabra del Señor nos enseña a mantener la moral, dignificar la creación. Y estamos en eso. Y cuando surge alguna conversa, alguna discusión entre comillas, en el buen sentido de la palabra, nosotros ponemos nuestro punto de vista, que es lo que la palabra a nosotros nos enseña, desde el principio, desde el Génesis. Y cuando hablamos de moral y hablamos de la creación y de lo perfecto que hizo Dios, entonces nos empiezan a mirar como cosas raras, porque hoy la agenda progresista marca otra cosa, porque hoy libertinaje, porque hoy da lo mismo una cosa con otra, pero nosotros ponemos nuestros valores, enseñamos. Y como enseñamos lo que hemos aprendido de parte de Dios, y como lo que sabemos que la creación es perfecta, entonces lo que recibimos es rechazo. Recibimos rechazo, recibimos la palabra ignorante, recibimos la palabra retrógrado. Parece que nos vamos quedando como aislados. Yo siempre a veces pienso y digo, va a llegar un momento donde nosotros, los seguidores de Cristo, los que seguimos los valores, los que seguimos los lineamientos del Señor, vamos a ser vistos, de hecho ya estamos siendo vistos como algo raro, como una especie en extinción. Porque lo otro gana. Lo otro gana, sabemos que es lo otro. Siempre está ganando, o está creciendo, porque se fomenta.
Pero nosotros con lo que hemos aprendido en la palabra de Dios siempre estamos siendo ignorados, rechazados, religiosos. Pero es lo que somos y es lo que Dios ha hecho en nosotros. Nos ha dado ese convencimiento. Y uno dice, tendría que haber un mundo aparte para nosotros los creyentes. Sería lo ideal. No tendríamos problema con nadie. Todo el mundo nos aceptaría. Todo lo que predicamos es aceptado. Las personas se entregan a Cristo. Pero realmente vivimos en este mundo. Un mundo corrupto. Un mundo de pecado. En un mundo donde el que peca más es el que tiene más éxito. Un mundo donde las personas han perdido el valor, donde la plata ha quitado la dignidad. Y estamos metidos nosotros en este mundo. Y esta semana estuve leyendo ahí en Mateo capítulo 17. Quiero que me siga. Perdón, el Evangelio de San Juan, capítulo 17. No es Mateo. Juan capítulo 17. Y cuenta que Jesús le dice a sus discípulos que ya estaba en lo último de su ciclo aquí en la tierra. Jesús le dice, bueno muchachos, lo que yo vine a hacer aquí ya está término. Lo que tenía que hacer lo hice, les enseñé, los capacité, los eduqué y los envié al mundo. Y el Señor, después de haberle dicho que su tiempo aquí en la tierra estaba terminando, que su ciclo se acababa, que esa misión que él vino a hacer, ya la había hecho y estaba por partir, pues ya había formado a sus discípulos. Después de contarle eso y decirle, Jesús lo que hace es orar por sus discípulos. Él ora por sus discípulos. Se presenta delante del Padre y ora por ellos, da gracia por sus vidas. Y le dijo al Señor, Señor, lo que me diste, tú me los diste y yo los cuidé. Ahora yo voy a ti, como queriendo decir, Señor, te pido por ellos. Que ellos se quedan, pero yo quiero que tú los bendigas, que estés con ellos, que les fortaleza, que aumente su fe. Jesús oró por ellos. Y yo creo que cuando el Señor le dijo a los discípulos que su tiempo ya había terminado, creo que los discípulos tenían en su cabeza, bueno, ya llegó el tiempo que nosotros nos vayamos con el Señor. Ya conocimos los misterios del reino, caminamos con Jesús, supimos qué es lo que Él hizo, nos capacitó. Y llega el tiempo en que vayamos con Jesús también. Pero hay una parte de la oración donde queda definido el propósito de ellos y el nuestro. Hay una frase en la oración clave, en la oración de Jesús por sus discípulos, donde queda definido qué es lo que hacemos nosotros y por qué estamos. Y ahí en Juan capítulo 17, versículo 14, dice la Escritura que el Señor estaba orando por sus discípulos y dice, verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo creo que al haber escuchado eso, los discípulos dijeron, listo, también llegó nuestro tiempo. Así como nuestro Dios, nuestro Señor y Maestro se va, nosotros también nos iremos con Él. Porque lo que teníamos que hacer aquí lo hicimos con Él. Pero el versículo 15 es una oración clave de parte de Jesús. Es algo que marca el propósito. No solo de ellos, sino nuestro propósito también. Y el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo. Que eso sería lo ideal. Eso sería decir, con el Señor nos vamos porque lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. No ruego al Padre que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La oración de Jesús por sus discípulos al Padre no fue decir, Señor, no te pido que los saques de la corrupción, del medio del pecado. No te pido que los saques de este mundo donde ignoran tu palabra y donde no quieren saber nada de ti. No oró de la forma como para que sean llevados de ese lugar, porque tenían un propósito para hacer, sino que dijo, lo que te pido, Dios, es que los guardes del mal.
No enfocó su oración para quitarlos del mundo y llevarlos a otro lugar donde está todo bien, si existiera. Sino que oró para que la maldad y el pecado no corrompiera su corazón. Para que no cayeran nuevamente de donde el Señor los había sacado. La oración de Jesús se enfocó en direccionar no un nuevo lugar, porque sería inevitable vivir en otro lugar como este que no es natural. Sabemos, es inevitable y vivimos en el mundo. Sabemos que no pertenecemos al mundo porque conocemos la verdad, pero vivimos aquí y eso es inevitable. Por eso el Señor Jesús dijo, Padre, no te pido que los lleves, que los saques. No te pido que los corras a un lugar perfecto. No te pido que se vayan conmigo, que hagas algo para que se vayan conmigo. Sino que te pido que cuando estén aquí, porque yo los envío, que no se corrompan y que no vuelvan al pecado y que no caigan en tentaciones. No te pido que los lleves a otro lugar perfecto, sino que ellos no se sumen a los pensamientos y a la corriente del mundo. Lo que tenían aquí era lucha. Lo que tenían que hacer aquí era glorificar a Dios y expandir el reino de los cielos. Sería mucho mejor que se hubieran ido, así como nosotros hicimos nuestra oración de fe y ya nos fuimos con el Señor. Sería lo ideal. No tendríamos persecución, no tendríamos dificultades, no tendríamos rechazo, no tendríamos ese intento que siempre hacen por avergonzarnos. No pasaríamos. No pasaríamos dolores de cabeza, no tendríamos dificultades. Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y punto. Ya pasamos a otro mundo. En realidad vida eterna. Sería lo correcto. En realidad sería lo ideal. Pero igualmente así, yo le dije, Señor, si esto fuera de esa forma, ¿por qué aún vivimos en medio de corrupción? ¿Por qué vivimos en medio de pecado? ¿Por qué vivimos en un lugar donde las tentaciones nos golpean de todas partes? Donde se abren puertas que no son las correctas y el instinto, la forma de ser, el carácter, muchas veces nos lleva a querer meternos ahí. Siquiera pensarlo, ya estamos pecando. Y entendí algo bien simple, que no fue una revelación sobrenatural, sino algo bien simple con el propósito nuestro aquí en la tierra. Si estamos aquí es porque sin duda tenemos un plan para cumplir. Si no, no estuviésemos aquí. Si estamos donde estamos, cada uno en su lugar, en su trabajo, en su viaje, en su estudio, en donde esté, en su negocio, en donde sea, es porque tiene algo para cumplir. Y ese lugar es el mundo. Ese lugar donde vivimos es el mundo. Y ese lugar donde estamos siempre está rodeado de tentación, de pecado, de ofrecimientos, tentación sobre la carne. Siempre estamos rodeados de ese tipo de cosas. Sería mucho más fácil, como dije al principio, hacer nuestra oración de fe y dejar este mundo e irnos a vida eterna. Ya no teníamos ese problema. No habría enfermedad, no habría dificultad, no había traiciones, no había dolor, no habría escasez. Pero el pensamiento del Señor fue otro. Los necesito aquí en medio del mundo. Imagínense qué sucedería con el mundo si los creyentes no estuviéramos en él. Sería un desastre. El Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no lo dijo porque tenía ganas de armar una frase que quedara perpetua, sino lo dijo con una intención profunda, y esos somos nosotros. Somos lo que damos sabor al mundo. Imagínese un lugar donde no hubiese creyentes, o donde el creyente que aceptó al Señor en su corazón se fue, desapareció, y el pecado sigue reinando, y la maldad sigue reinando, y el adversario sigue buscando a quien devorar como león rugiente. Si el Señor nos sacara del mundo, usted se imagina qué es lo que puede ser del mundo. Y acuérdese que en el mundo están nuestros familiares inconversos, nuestros amigos inconversos, nuestros compañeros de trabajo inconversos, esposos, esposas inconversas. Imagínese si aceptamos al Señor en nuestro corazón y Dios nos lleva a ese lugar perfecto. ¿Qué pasaría con los que se quedan aquí? Y yo pensaba en otra cosa y decía, si aquel que un día nos presentó a Jesús, aquel que un día vino y nos predicó y nos habló de Cristo, a quien le hicimos nuestra oración de fe, ¿a cuántos antes le ha predicado? ¿A cuántos antes le había hablado el Evangelio?
Y sin duda lo habrán rechazado, lo habrán ignorado, lo habrán avergonzado. Sería mucho más fácil para él ya no hacer absolutamente nada, pero siguió perseverando. ¿Dónde? En medio del mundo. Hasta que nos alcanzó y nos hizo a nosotros la oración de fe. Porque se mantuvo firme en un mundo corrupto para hacer su propósito. Y ese día conocimos a Jesús. Gracias a aquel que, queriendo estar en un lugar perfecto, entendió que tenía que estar aquí en medio del mundo, en medio de corrupción, tentación y pecado, para hacer la obra. Y nos alcanzó. Y nos habló. Y entregamos nuestro corazón a Cristo con la oración que le hicimos, que repetimos porque Él nos enseñó. Sería mucho más fácil haber abandonado el mundo, sí, estamos de acuerdo. Pero estábamos nosotros en el mundo. Estábamos nosotros en pecado, sumergidos en deleites, en carnalidades. Entonces llegó alguien que tal vez antes le habían rechazado muchas veces. Y lo habían avergonzado, lo habían aislado solamente por el hecho de ser cristiano. Pero perseveró. Yo no sé quién le hizo la oración de fe a usted, pero ese, sin duda, le habrá hecho a otros muchos. Y lo ignoraron, lo rechazaron. Y estando en medio del mundo, no dejó a un costado su propósito. Porque Dios lo quería a usted. Y ese momento, ese día correcto, ese día específico, fue por usted, porque era la voluntad de Dios. Y le predicó. Y usted abrió su corazón. Y se entregó a Cristo. Y su vida empezó a cambiar. Habiendo estado en el mundo, tal vez pensaba, tiene que haber en otro lugar menos complicado, menos crítico. Sí, tal vez sí, pero su propósito era aquí en la tierra y Dios tenía sus ojos puestos en usted. De la misma forma, quienes usted le ha predicado la palabra, a uno ha aceptado, tal vez le ha predicado mucho, le ha hablado a muchos de Cristo y le han rechazado, le han ignorado, le han dicho no, luego, hoy no, más tarde. Pero tal vez alguien usted le habló de Cristo, le presentó el Evangelio, le dijo que redireccionara su confianza en la persona de Jesús. Y esa persona aceptó a Cristo. Y hoy hay alguien que le agradece por eso. ¿Dónde estaba usted si no en el mundo? ¿Dónde estaba usted si no en medio de corrupción? No digo que en corrupción, sino en medio de corrupción. En medio de pecado. No digo que pecando, y esa es mi oración que así no sea. Pero estaba en medio de pecado. Estaba en medio de posición de rechazo. Tal vez cuando lo veían decía, viene el cristiano, vámonos, se viene la aleluya, gloria a Dios, y vámonos, y se iban. Y usted se quedaba más solo que el uno. Pero no por eso, y tal vez pensó estar en otro lugar donde a quien le hablase, aceptase a Cristo inmediatamente. Sería lo más simple. Pero no fue así. Si Dios no lo sacó del mundo es porque hay algo para hacer, y usted lo hizo. Y tal vez le habló a alguien y ese alguien entregó su corazón a Jesús a través de la oración que usted le hizo. Imagínese si el Señor, cuando usted hizo su oración de fe, lo hubiera sacado del mundo y lo hubiera llevado a un lugar perfecto. Lo hubiera llevado a vida eterna. Quien aceptó a Cristo a través de su vida no hubiera tenido la oportunidad. Pero usted lo hizo. Por eso Jesús dijo, Padre, no te ruego que lo saques del mundo. Porque la obra está aquí, la tarea está aquí. Y así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Pero te pido que los guardes del mal, que no se corrompan nuevamente, que no vuelvan a los rudimentos antiguos, que no vuelvan al pecado, que no vuelvan a las tentaciones, que no vuelvan al mundo, a vivir en el mundo y ser parte del mundo. Eso es lo que yo te pido. La tarea está aquí, donde está el pecado, donde está la corrupción. Es nuestra tarea. Imagínense si no estuviéramos nosotros, compañeros de trabajo no hubieran conocido a Cristo, compañeros de liceo, de escuela, clientes, no hubieran conocido al Señor. Y esa gente que aceptó a Cristo a través de su vida, no es cristiana de toda la vida. Tal vez muchos eran ateos, muchos odiaban a Jesús, muchos no querían saber nada, otros ni siquiera sabían que existía. Pero estando usted en medio de esa gente, usted abrió su boca e hizo algo para lo que Dios lo puso en ese lugar. Por eso el mejor lugar hoy es el mundo. No por lo que ofrece, sino por lo que podemos hacer por él. No me refiero a que el mejor lugar es el mundo para que entremos en sus placeres, en sus tentaciones, en sus pecados. Al contrario, para que saquemos a personas del pecado. Para que saquemos a personas de la tentación. Para que saquemos a las personas de sus placeres mundanos.
Si no estamos nosotros, si la sal pierde su sabor, ¿con qué sazonará? No tiene valor. Si no estamos nosotros siendo instrumentos en las manos de Dios, conociendo la verdad, no tenemos valor. Si nos sumamos a la corriente del mundo, aún después de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, no tenemos valor para Dios. Por eso Jesús dijo, no quiero que los saques, quiero que los guardes del mal, que guarde su corazón de la maldad, que guarde su corazón de la ambición del hombre, que guarde su corazón de la corrupción humana. Padre, te pido que guardes sus corazones, porque así como tú me enviaste en medio de pecadores, yo lo estoy enviando a ellos en medio de pecadores. Dios envió a Jesús. Jesús nos envió a nosotros. Y nos envió al mismo lugar donde Jesús caminó hace 2000 años. Donde lo rechazaban, donde estaba el pecado, donde lo ignoraban, donde lo buscaban para matarle, donde lo perseguían. Exactamente es el mismo mundo que vivimos hoy. Y por el hecho de ser creyentes, nada se nos hace fácil. Por el hecho de ser cristianos, cuando hay una barra de amigos y le vamos a hablar, se van yendo de a uno y nos quedamos solos. Entonces sería mucho más sencillo y simple ya callar nuestra boca y no hacer más nada y dejar que la providencia otra persona lo haga. Pero Dios nos puso a nosotros en donde estamos para hacer la tarea. Dios nos puso a nosotros para que podamos hacer lo que tal vez otro hizo y ya no continuó haciendo, no se animó a hacer. De lo contrario, nos hubiera sacado del mundo y nos hubiera llevado a otro lugar, pero no lo hizo. No lo hizo porque así como nosotros necesitamos a Dios, con temor digo, Dios nos necesita aquí en la tierra. Para expandir el reino, para predicar su palabra. Y si no lo hacemos nosotros, Él tiene personas mucho más capacitadas que lo puedan hacer. Este es el propósito nuestro aquí en la tierra. ¿Podríamos estar en un lugar mucho mejor? Sí, claro. Y sin duda vamos a estarlo cuando llegue el tiempo. Pero Dios permitió que quedemos aquí, en este lugar, para poder hacer la tarea evangelística, la tarea del reino de los cielos, la tarea que los ángeles quieren hacer. Y Dios no le permite, porque nos cuenta con nosotros. Y sabe que nosotros conocimos la verdad. Y podemos contar testimonio. Y somos testimonio del favor y de la gracia de Dios. Y podemos contarle a otros. Y podemos ver al perdido y decirle, hay esperanza. Y podemos ver a aquel que no tiene rumbo, no tiene dirección correcta. Y podemos decirle que fije sus ojos en el Señor. Que se puede salir adelante, que hay sanidad, que hay restauración, que la felicidad plena existe. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, queridos. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó en el mundo. Hicimos nuestra oración de fe y quedamos exactamente donde estábamos. No fuimos transportados a otro lugar. Quedamos donde estábamos, con una diferencia, con Cristo en nuestro corazón. Y hay personas que nos necesitan a nosotros. No porque tengamos poder para salvar, no porque tengamos poder para sanar o para restaurar. Pero sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es lo único que podemos dar. Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa. Y lo que el cojo necesitaba, ellos no lo tenían. En realidad, lo que el cojo pedía, ellos no lo tenían. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Lo que tengo es lo que te doy. Y Pedro le dio al cojo lo que él necesitaba, no lo que quería. De la misma forma, es hoy así con nosotros. Hay personas que necesitan lo que nosotros tenemos, no lo que ellos quieren, lo que nosotros tenemos. Tenemos testimonio de bendición, testimonio de restauración, testimonio de milagro, testimonio de sanidad, testimonio de fuerza nueva todos los días. Testimonio donde Dios renueva nuestra fe y renueva nuestras fuerzas día tras día. Las personas nos ven y ven algo diferente. Tal vez muchos no se animan a preguntar qué es. Es nuestra tarea ir y decírselo, contárselos. Lo que tengo yo en mí es a Jesucristo. No tengo valores, no tengo riqueza, pero tengo algo que me hace la persona más importante de la tierra y es a Jesucristo en mi corazón. Me hace la persona más bendecida del planeta, y es Cristo en mi corazón.
Así fuimos enviados al mundo. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando el Señor ora de esta forma. Porque ya sabía lo que se le venía a los discípulos, a los apóstoles. Ya sabía que le venían persecución, muertes horrendas, le venía castigo, pedrea, le venía persecución tremenda, le venían cosas que no se iban a imaginar. Pero el Señor le dijo, Padre, lo que te pido es que a pesar de la dificultad, de la corrupción, de la persecución, que ellos no tengan maldad en su corazón y no se sumen en la maldad del hombre. No vuelvan a hacer aquello de donde tú, Padre, los rescataste. No vuelvan a aquella antigua naturaleza de donde tú los sacaste, Dios. No los saques del mundo, que queden en medio de la guerra, en medio de corrupción, en medio de pecado, pero que no se contaminen. Porque así como tú me enviaste e hice lo que me mandaste, yo le estoy enviando a ellos para que hagan lo que tienen que hacer. De la misma forma son nosotros. Nosotros no solamente tenemos que guardar nuestra sanidad, nuestra santidad y nuestra salvación. La parte integral del reino, la parte integral del mensaje es enseñar que hay salvación. Tenemos que guardar nuestra salvación, pero compartir el mensaje. Tenemos que cuidarnos de la corrupción y del pecado, sí, pero tenemos que enseñar a otros que también lo hagan. De esto se trata el reino de los cielos. De esto se trata el Evangelio de Jesucristo. La salvación de nuestras almas. Pero ¿cómo pueden saber ellos, aquellos que no conocen a Cristo, que hay salvación, si nosotros nos vamos y lo contamos? ¿Cómo podrán creer si no hay quien les cuente? Esta es nuestra tarea, queridos. Esta es nuestra parte de responsabilidad en el reino. Sería mucho más fácil, sí, estar en otro lugar, estamos de acuerdo. En una iglesia, en una mega iglesia de millones y millones de personas donde no hay corrupción, donde no hay pecado, cuando se supone que no tendría que haber. En un lugar donde podemos hablar entre creyentes, entre cristianos, donde todo va a estar bien, o se supone que así será, y todo va a caminar en la misma dirección, o se supone que así será. Donde no haya uno que esté en contra, donde haya uno que no meta pecado, bueno, sería lo más. Ahí tendríamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, estarían bien guardados, pero no es así. Por algo Dios nos dejó en donde estamos. No nos llevó a un lugar de santidad. No nos llevó a un lugar donde no hay corrupción. Nos dejó en el mismo lugar donde estábamos. Y Jesús dijo, oro para que tú les guardes del mal. Oro para que su corazón no se tuerza. Oro para que su corazón siga los lineamientos. Oro para que el corazón de ellos siga siendo tu voluntad, Padre. No los saques de ahí. Quiero que los dejes ahí. Pero guárdalos, ayúdalos en todo. Porque hay una tarea específica para cumplir. Y son ellos los responsables de hacerlo. Eso fue allá. Hoy es acá. Nosotros somos los responsables de hacerlo. Nosotros somos los responsables de guardar nuestro corazón del mal. Sabemos que Jesús intercede por nosotros, en eso estamos de acuerdo. Pero nuestro corazón tiene la responsabilidad de quedar guardado, de no abrir a las cosas que corrompen, de no dar entrada al pecado, de no dar entrada a la tentación, ni siquiera por curiosidad. Pastor, pero solo es un chiquito. No lo haga. Si Jesús está intercediendo por nosotros, para que el Padre nos deje aquí y que nos guarde del mal, no abra ni siquiera 1 milímetro de su corazón al pecado, a la tentación, no lo haga. Porque donde entró 1 milímetro, mire, ya está, listo, el corazón se inunda. Y en esto estaba orando Jesús. Guárdalos del mal, líbralos del mal. No los saques de aquí, pero vela que su corazón no se corrompa. Vela que no vayan tras las ambiciones del hombre. Vela para que no vayan tras el dinero, tras la corrupción, que no corran detrás del pecado, que no se escondan por no predicar tu palabra. Vela por eso, Dios. Déjalos aquí, pero oro para que tú les guardes del mal. Vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo donde usted presenta a Cristo y lo rechazan, lo apedrean, lo insultan. Donde usted le habla a la mayoría de las personas. Le habla a la mayoría de personas y lo tienen como loco, como religioso, como fanático.
Lo tiene como que usted es sapo de otro pozo, acá no encaja, allí no encaja. No encajamos en ningún lugar. Pero estamos haciendo la tarea que Dios nos mandó a hacer. Estamos cumpliendo el propósito que Dios planificó para nuestra vida. ¿De qué forma? Primero, manteniéndonos en el mundo. Y en el mundo viendo una oportunidad, no para pecar, sino para cambiar a alguien. Llevarle el mensaje de salvación a alguien. Esa es nuestra tarea. Sería mucho más fácil o más directo volver al mundo, volver al pecado. Conocemos que muchos lo han hecho y oramos por ellos. Pero la tarea específica aquí es renunciar a eso y hacer lo que Dios nos mandó que hiciésemos. Lo que Dios quiere que sea hecho. Por eso, cuide su santidad. Cuide su salvación. Pero comparta el mensaje. Háblele a alguien. Sin duda conoce a alguien, un vecino, un familiar, ese rebelde de toda la vida. Vaya y háblele. Lo rechazará, pues no se corrompa por eso. No se enoje por eso. Acuérdese que está en medio de lobos. Somos como corderos en medio de lobos. Pero haga la tarea que Dios quiere que sea hecha, para lo cual Él nos mantiene aquí en el mundo. El mundo necesita de los creyentes. El mundo necesita de los hijos de Dios. El mundo necesita palabra de un cristiano. El mundo necesita que alguien vaya y hable por alguien y ore por él y le declare las cosas y le enseñe cómo son las cosas nuevas. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿De qué forma podemos ganar almas si no hacemos el plan divino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros? Y no le digo que gane almas para toda la iglesia, gane almas para el reino. Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, hágalo. Hay muchas personas que piensan que aislarse de todo eso es mantener su salvación y mantenerse en santidad. Hay una reunión de varones mundana, no se aísle, métase en la reunión, guarde las cosas del reino, mantenga su santidad y su testimonio, pero no tiene por qué aislarse, porque aislarse es no cumplir el propósito que Dios quiere que sea hecho. El mantenerse en una cajita, allá aislado, tirado en un lugar, quedado ahí, yo no me junto con nadie, no voy a ningún lado, porque no quiero mancharme con nadie. Ya lo está haciendo. Si piensa de esa forma, está rechazando el propósito que Dios tiene para su vida. Y el propósito es ir y ganar almas, ir y compartir de lo que usted sabe. Por eso el Señor ahí en Mateo 28 dice, id, ¿no? Los manda. Lleven el mensaje a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Y Jesús vino al mundo y ganó mundanos. Los discípulos, antes de conocer a Jesús, eran mundanos. Vivían en sus negocios. ¿Cuál sería el mejor método de pesca para tener mayores ganancias? Uno era cobrador de impuestos, corrupto. Vaya a saber qué es lo que hacían los otros. Eran mundanos. Y Jesús no se metió en medio de ángeles para no corromperse. Él se metió en medio de mundanos y del mundo los llamó y ellos fueron transformados. Del mundo los llamó. Unos estaban por entrar en su barca, ir a la pesca y él le dijo, vengan. Y ellos dejaron sus redes y lo siguieron al Señor. ¿Dónde estaban ellos sino en el mundo? Preocupándose por sus cuestiones, siguiendo sus lineamientos, viendo qué hacer para tener mayores ganancias. Y el Señor los llamó del mundo. Y los santificó, y los enseñó, los apartó, y los envió. No se aisló el Señor. Si bien era Jesús, el Hijo de Dios, pero no se aisló. Tal vez si se hubiese aislado, bueno, la enseñanza sería otra, pero no lo hizo. Y algo tenemos que aprender del Señor y con esto termino. No importa dónde Él estuviera, no importa con quién estuviera, no importa lo que Él estuviera haciendo, siempre puso sus ojos en su plan. Siempre puso los ojos
en su plan, en el plan divino que tenía. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Si aún están aquí, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Seguir haciendo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no le digo que las cosas van a mejorar, que todo le va a salir bien, que todo lo que sueña se le va a dar, que todo se va a cumplir, sus anhelos. No, yo no digo eso, yo no predico eso. Pero sí que el Señor va a estar con nosotros. Sí que Jesús, si Él nos envía, no nos envía solos. Nos ama demasiado como para enviarnos en soledad. Sino que va a estar con nosotros en todo lugar y en todo tiempo. Para que podamos cumplir con perfección el plan y ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso acuérdese, usted no fue sacado del mundo. Usted está en el mundo, vive en el mundo. Pero nuestro corazón tiene que estar guardado de la maldad para poder cumplir lo que Dios quiere que sea cumplido. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre. Te damos toda la alabanza y el honor porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno. Y en ti confiamos, Señor, siempre. Tú eres nuestra fuente de confianza, Dios. Tú eres nuestra fuente de bendición, tú eres nuestra fuente, Señor, Dios mío, de fuerza, de unción, Dios. Pero en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu altar con acción de gracias, sabiendo, Padre, que tú, Señor, tienes el control de absolutamente todas las cosas, Dios. Que tu presencia, Señor, camina con nosotros hasta el fin del mundo, como escrito está en tu palabra. Y sabemos, Señor, que por donde vamos no estamos solos, porque tú, Señor, no solamente estás con nosotros, sino diriges nuestros pasos hacia ahí, Dios. Por eso, Padre, en esta hora nosotros queremos entender, Señor, que hay un propósito para cada uno de nosotros. Que tal vez buscando un lugar mejor para estar, mejor de menos rechazo, Señor, de menos, Señor, de mucha menos dificultad, un lugar donde no sea tan crítico para un creyente. Tú no nos permites estar ahí, sino quieres que estemos donde estamos, Señor. Y siempre estamos en medio del mundo, rodeados de tentación, de corrupción, de personas, Señor, que te rechazan. Pero nos pusiste ahí con un propósito, Dios. Y así como la oración de Jesús por sus discípulos fue, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Sé que estás intercediendo por nosotros para que eso suceda, para que seamos guardados de la maldad, para que no volvamos a contaminarnos con aquello de aquel lugar de donde tú nos sacaste, Dios. Que no volvamos a los viejos rudimentos, Señor, de la carne, ni a la corrupción, ni al pecado, porque tú nos libraste de ahí, Dios mío, y nos dejaste en el mundo, pero nos dejaste para cumplir un propósito, Dios, guardando nuestro corazón de la maldad. Que no nos direccionemos, Señor, a la corrupción del hombre, Señor, al egoísmo del hombre, Señor, sino que sigamos haciendo tu voluntad siempre, Señor. A veces cuesta y es muy costoso. Pero, Señor, es lo que queremos hacer porque es lo único que nos lleva a la salvación de nuestra alma, es hacer tu voluntad, Dios. Por eso, Dios mío, yo oro por esta iglesia y la bendigo en el nombre de Jesús. Sabemos que estamos rodeados de dificultades, de zonas críticas, de personas difíciles, de personas que quieren que, más que caigamos, que seamos levantados. De personas que tienen en su corazón rechazarnos si abrimos nuestra boca para hablar de Jesús. Pero te pido que tú nos ayudes siempre, Señor, Dios mío, no a sumarnos a la maldad o a la corrupción del mundo, sino a tratar de salvar a alguien de ese mundo, Dios. A tratar de rescatar a alguien para la gloria y honra de tu santo nombre. Nuestra tarea es glorificar tu nombre y extender el reino. Por eso nuestro corazón tiene que estar guardado del mal. Y esa sí tiene que ser nuestra oración, Señor. Por más en medio de corrupción que estemos, por más en medio de pecado que estemos, no permita que caigamos o que nos sumemos a la corriente del mundo, sino que podamos, Señor, Dios mío, testificar de ti y tratar de rescatar a uno, Dios, para la gloria y honra de tu santo nombre. Que podamos hacer, Dios mío, esa tarea de evangelista que tú nos llamaste, independientemente de los dones, talentos de cada uno, nos llamaste a hacerlo aquí en la tierra, evangelizar, llevar el mensaje como muchos aquí lo hacen para la gloria de tu nombre. Pero, Señor, esto no se termina hoy, esto se termina cuando tú vengas por tu pueblo, cuando decidas llevarnos a cada uno. Ahí recién se termina, Dios. Porque allí en los cielos no habrá evangelismo, Señor, no habrá oración por sanidad, no habrá corrupción, no habrá pecado. Allí será otro tiempo, Dios. Ese es el lugar perfecto. Pero el lugar imperfecto es este, en donde tú nos dejaste, por tu voluntad, nos dejaste
Y nos amas demasiado, Señor, como para habernos dejado solos. Nos diste tu Espíritu Santo para hacer la tarea, Señor, que tú quieres que sea hecha. Por eso oro por la iglesia. Y oro por aquellos amigos que nos siguen a través de las redes, Dios. Que tu presencia allí la administre. Que sepan, Señor, Dios mío, que cuando hay una oportunidad para evangelizar, para hablarle a alguien de Jesucristo, no pierdan esa oportunidad, al contrario. La usen, la aprovechen. Porque entonces habrá fiesta en los cielos. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos cumplir con esa tarea, con ese rol, con ese propósito al cual tú nos has llamado en este tiempo, Dios. Señor, sabiendo que nos dejaste aquí para hacer una tarea. Nos dejaste en el mundo para cumplir un plan, ese plan perfecto. Pero mientras tanto estás velando por nuestro corazón para que no se corrompa, Dios. Ayúdanos todos los días como lo hace siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a nuestros amigos allí de Facebook, a nuestros amigos de Apocalipsis Network, que esta palabra también sea allí atesorada en su corazón y sepan que en donde están en el lugar perfecto, el lugar correcto, para poder cumplir la misión que Dios nos ha dado a cada uno. Gracias, Padre, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.